Hola, muy buenas para todos y todas, todos quienes se estén conectando en este momento de forma en vivo, presencial, híbrida, o a quienes en diferido nos pueden observar después. Bueno, hoy estamos realizando nuestro tercer webinar, nuestro tercer espacio virtual de tanto desde Pieles Parlantes como desde el programa solidario de Becas Itacho. Empezar presentándonos, decir que soy Amaranta Guas, educadora comunitaria, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional y actual maestrante en educación, en desarrollo educativo y social de la Fundación CINDE. Bueno, también decir que el programa solidario de becas Itacho propende porque jóvenes de todo el país en Colombia, bueno, y desde otros lugares, solo que el programa solidario de becas Itacho está aquí en Colombia, pero hace parte de otros programas en Latinoamérica desde donde propendemos por la educación formal de diferentes personas que por algunas razones no podíamos acceder por recursos económicos, materiales, simbólicos, culturales a la educación formal. Entonces, nada, agradecer los dos espacios, a Pieles Parlantes, al programa Solidario de Becas Itacho. Y pues bueno, hoy es nuestro tercer espacio. Ya hemos hablado en dos espacios anteriores sobre cómo afecta el clasismo, el sexismo, y ahora nos preguntamos cómo afecta el capacitismo en las trayectorias educativas de las personas. De eso se trataba Pieles Parlantes, o se trata Pieles Parlantes, un trabajo de pregrado que desarrollamos con mi compañera María José Luna Correa y algunas y otros compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional. Pretendíamos analizar eso, cómo el clasismo, el sexismo, el capacitismo impactan en las trayectorias educativas de las personas y cuáles son las estrategias para la permanencia y titulación que desarrollábamos diferentes estudiantes en la universidad pública con enfoque en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia. Bueno, a quien se haya perdido los dos capítulos anteriores, pues tiene que observarlos. Hemos desarrollado unas playlists, unas listas de reproducción hablando de cómo las canciones hablan del clasismo, cómo las canciones hablan del sexismo. Para esta también pedimos fortalecer un poco cómo impacta el capacitismo en nosotros y nosotras. Hasta ahora hay tres canciones, porque bueno, las lanzamos hace poco, pero pues esperamos que sea fortalecida después del desarrollo de este webinar. Y bueno, agradecimientos especiales a el Estado de Puebla, desde donde nos han enviado diferentes canciones para las tres playlists. La idea con las playlists es aterrizar de manera pedagógica cómo podemos explicar palabras que a veces parecen muy mamertas, muy políticamente correctas o políticamente incorrectas, o que son palabras que son complejas para entender a veces, ¿sí? Y es eso de clasismo, capacitismo, machismo. Bueno, hoy vamos a desarrollar capacitismo, pero hay canciones que nos dan a entender cómo aplican estas tres matrices de opresión en nuestras existencias. Dentro de la playlist sobre el capacitismo en el canal de YouTube que compartimos Itacho y el canal de Amaranta Was Oficial, hay una canción que, bueno, a mí me marcaba un poco desde la infancia porque habla de tres gorrioncitos. Dice que en la rama de un sauce, sauce llorón, hizo un nido la gorriona con su gorrión. Tuvo tres gorriones, tres empolló. Y bueno, resulta que esa canción versa sobre cómo el gorrioncito menor es torpe, es perdidito, es como que igual no conecta con sus dos hermanos mayores. En algún punto la gorriona le pregunta a su gorrión, el gorrioncito chico mal nos salió. Y entonces eso para mí fue impactante desde la infancia, no solo porque yo en ese momento tuviera la palabra capacitismo, esta es una palabra académica que ya la vamos a desarrollar un poco, pero refiere un poco a la matriz de opresión en la cual trazamos cuerpos ideales, cuerpos funcionales, cuerpos que no son funcionales, cuerpos que son deseados, cuerpos indeseables. A partir de allí y otras formas de entenderlo, el capacitismo configura una experiencia muy diferente para todas las personas. Así como hablábamos antes del clasismo y el sexismo, que configuran experiencias diferentes para las personas que lo habitan, este también, digamos que
todos y todas podemos habitar capacitismo, o sea, nadie está exenta de romperse fracturarse una pierna y de momento sentir el peso de lo que implica un barrio sin andenes accesibles o una infraestructura de salud que no es accesible o personas que ya no la miran eróticamente, sexualmente atractiva, sino ya la miran como la chueca, qué pecadito, ay, ¿qué le pasaría a esa niña? De todo eso vamos a estar conversando en este webinar. Y bueno, damos la bienvenida entonces a todos, todas y todes. Seguiría conversando un poco, además de recomendar que nos fortalezcamos, por favor, la playlist, porque yo solo encontré, ni siquiera, yo encontré una canción y desde el estado de Puebla, en México, nos compartieron un par de canciones gracias a la profesora Matilde Zampayo, creo que ella camella en el Tecnológico de Monterrey. Me compartió a Gus Guevara, una persona desde México que reivindica su maricada y su disidencia corporal. Sí, es una persona que a través de música, performance y algunas entrevistas que le pillé en YouTube, conversa sobre eso, sobre qué implica para ella el habitar este cuerpo, el habitar este planeta, el habitar también estas formas de existencia que trazan la disidencia del género, pero también la disidencia del cuerpo, como marica, ¿qué hago si resulta que tengo un cuerpo diferente y que no corresponde a los deseos corporales que tiene la mayoría de gente o a los deseos que tiene el sistema capitalista de la producción para que yo haga dinero? De eso vamos a estar también conversando un poco. Bueno, sumergiéndonos otra vez en pieles parlantes, el trabajo de pregrado que realizamos con mi esposa académica María José Luna Correa, mm, yo remitiría un poco empezando al capítulo número 2. Nos hemos referido a ese capítulo durante los 3 espacios porque es un espacio a quien quiera desarrollar asuntos teóricos e investigativos, cualitativos, y también un poco centrados en la experiencia, pues me parece importante. En este capítulo lo llamamos nosotras posturas claras y referentes espesos. Y es el marco referencial, es nuestro marco referencial. A partir de allí, nosotras desarrollamos un corpus donde pretendíamos, a uno en lo académico siempre le piden eso, como, bueno, desarrolle, ¿desde dónde sacó eso? ¿Usted se lo habló o a quién más lo ha pensado? Y es un reto muy grande porque una normalmente, cuando es una persona sentipensante, como dijo Falsborda, Eduardo Galeano y otras personas que han rescatado este término de sentipensar, una se cuestiona, bueno, ¿qué es eso de que qué me he pensado, que quién me sustenta y por qué? Porque a veces una también siente ciertas formas de funcionar de la existencia que quiere plasmar en lo académico. Para mí, la potencia de la investigación cualitativa y de otras formas, la autoetnografía, algunas apuestas sociológicas, antropológicas y pedagógicas, propenden un poco por cómo una concatena lo que le sucede con pues, lo que teoriza, las razones de las que da de por qué existe eso. Entonces, mm, el marco referencial que hallamos en el capítulo 2 de la tesis Pieles Parlantes, apalabrando chisme pedagógico y sentires de una identidad comunitaria, que pueden encontrar en el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, pues eso, es nuestro marco referencial para, por un lado, empezar hablando de interseccionalidad. Y era ese cruce que nosotras, María José y yo, queríamos trazar de clase social, capacitismo y género. Por eso lo llamamos CSG. Entonces, todo ese acarreto para especificar el por qué, quiero decirles que, bueno, vamos a arrancar desde ese capítulo número 2, que a quien lo quiera detallar sería una chimba que vaya y pille qué es. Pero bueno, vamos a profundizar en el capacitismo. El capacitismo, mi esposa académica y yo, lo empezamos a referenciar un poco en la pedagógica. Digamos que creo que algo que yo siento como persona ciega travesti es que el capacitismo es algo que yo había habitado desde la infancia. Era una matriz de opresión que ya existía en mí, solo que yo no me había pillado ni que existía ni sabía cómo nombrarla, ¿sí?
Como cuando uno se da cuenta que la mamá tenía ciertas prácticas feministas, pero que ella nunca fue feminista, sino que simplemente defendía sus límites, se posicionaba, ubicaba su lugar tanto femenino como humano, como socialmente persona, ciudadana, si se le quiere, eh, para posicionarse, valga la redundancia. Entonces creo que el capacitismo es algo que todos y todas hemos habitado desde un montón de lugares y que se refleja mm, en condiciones como lo que Robert McRuer llamaría la capacidad corporal obligatoria. La capacidad corporal obligatoria la retoma Robert McRuer, un filósofo estadounidense from Washington. Eh, Él habla sobre cómo, retoma unos estudios de Adrienne Rich. Adrienne Rich en 1980 y Piola diría que hay una ideología de género rampante, vergonzante, fulgurante y que somete a todos y todas y todes y es la capacidad, la heterosexualidad corporal obligatoria. La heterosexualidad obligatoria, entonces decía Adrian Rich, se refiere a eso, a que se supone que las personas nacen con un sexo y un erotismo y un deseo y un género predeterminados. Entonces, bueno, Robert McRuer retomaría esto para decir, ajá, resulta que también existe una capacidad corporal obligatoria, la que nos obliga a creer que somos seres funcionales, que deben caminar con dos piernas, ver con dos ojos, escuchar con los dos oídos, ¿sí? Como que se supone que de hecho, desde la misma educación, y es algo que vamos a conversar más adelante, se propende por un poco no solo el desarrollo de los sentidos, sino también el supuestamente rehabilitar las capacidades que no tenemos algunas personas. Desde allí se hace una generación del otro, ese otro que no tiene eso, ese otro que es distinto, el otro que no camina, el cojito de la escuela, el gafufo, yo no sé cómo sea el maní ahorita con el bullying, pero en mis épocas a los chicos que usaban gafas les hacían mucho bullying por lo mismo, por usar gafas, ¿no? Entonces en Colombia o en Bogotá al menos la palabra era el gafufo. ¿Quiere ver gafufo? Y entonces eso implicaba un montón de desafíos en la escuela, en el escenario escolar, que no solo pasaba por alcanzar, o sea, la persona con cierta discapacidad o sea, sea física, sensorial o intelectual o neurodivergente o emocional incluso, porque ahora hablamos también de lo psicosocial, no solo enfrentaba grandes retos para formarse, porque entonces no solo era la clase, la materia, el estrés que me producía, el profesor, la profesora, no, eran los estudiantes juzgándome porque resulta que me veían acercándome mucho al tablero, o porque resulta que notaban que yo no alcanzaba ciertos estándares, ¿sí? Ese generar un otro es un peso social que ha hecho que el capacitismo exista y que se pueda evidenciar, y es eso, como creer que esas otras personas son un otro, ¿sí? Y que esas personas son o inferiores o al menos diferentes. Creo que la diferencia no está mal, resaltaría, pero sí es verdad que el creer que esa persona pues está en un lugar inferior, ese es el problema, ¿no? Que es lo que denuncia el anticapacitismo y la fuerza disca, la furia disca en Latinoamérica, los movimientos anticapacitistas o contracapacitistas que se han desarrollado en Latinoamérica y en España. Nombres estos espacios del globo terráqueo porque pues Robert McRuer habla de su teoría chueca, la Free Theory, que creo que va a cumplir 20 años de ser pensada desde ese lugar donde él la desarrolló, pero pues ha tenido diferentes expresiones en Latinoamérica y en España, sobre todo en eso, como teoría chueca, el anticapacitismo, el contracapacitismo. Creo que es importante también mencionar que Robert McRuer denunciaba, así como para las personas, las maricas, machorras y travestis, fue muy
denunciado esto de salga del closet y de la supuesta existencia de un closet, eh, pues bueno, también Robert McRuer habló del armario creep. Él hablaba de que el armario creep era un armario que sometía a las personas a creer que eran funcionales per se. Y creo que todavía lo vemos mucho. Las grandes farmacéuticas del mundo todavía se alimentan de cómo las personas quieren ser funcionales. Entonces, a mí me sorprendió mucho en el Mundial, ahorita en el 2026, cómo las grandes farmacéuticas sacan comerciales un montón. Usted, fíjense en el próximo partido que vean y verán que solo es Advil Max, Apronax, no sé qué, un montón de marcas de todas las farmacéuticas grandes. Bueno, yo hablo de las representaciones que tienen en Colombia porque es el canal que he visto, pero noto que hay una fuerza y un afán muy grande de rinde más, explótate más, cumple más, ¿sí? Y a la larga no solo recae en todos los que vean el partido, sino, por ejemplo, recuerdo un comercial de yo no recuerdo qué medicamento era, pero era una mujer que representaba a una señora de aseo de servicios generales con su delantal y tales, hablando de que si ella no tomara ese medicamento para el dolor de cabeza, no se soportaba el jefe. O que si no tomaba el medicamento, no soportaba su nivel de voltaje el día de trabajo. Entonces, hay un afán de hiperproductividad que ya lo han denunciado Jules Sirhan, un montón de teóricos y de pensadores de este siglo y pensadoras. Pero entonces yo quiero retomar a Robert McRuer, quien habla del armario creep, un lugar en donde nos hemos afanado en eh, creer y sentir que somos funcionales y representar eso, ¿no? A toda esta vaina que ya acabo de decir, pues Robert McRuer dice que hay que reconfigurar las formas de relacionarse, ¿sí? Sin depender. Y ese sin depender no implica que no negociemos la interdependencia. La interdependencia también es una apuesta contracapacitista o anticapacitista porque el capitalismo, el neoliberalismo y otras apuestas ideológicas nos han enseñado o han intentado que creamos que la autosuficiencia es un estado ideal de alcanzar. De hecho, actualmente, bueno, hablar de manósfera aquí sería muy corto porque tendría yo que explicar de dónde viene eso, pero es verdad que en la manósfera, quien quiera consultarla, puede darse cuenta de cómo se propende desde discursos supuestamente estoicos, desde discursos que copian un poco lo cristiano, discursos que cortan un poco el budismo. Hablan de la autosuficiencia. El contracapacitismo, el anticapacitismo habla por lo contrario de la interdependencia, de asumirnos como seres vulnerables, de asumirnos como seres que necesitamos de otras personas y que las otras personas también necesitan de uno. Y lo que a veces unas personas necesitan no necesariamente es lo mismo que yo necesito. Eso es lo ponderable. Y bueno, en esas estamos. Digamos que este webinar no pretende dar respuestas, ¿no? Pero sí lo que pretende es dar algunas luces, algunos puntos sobre, para que lo pensemos, para que pillemos qué putas. Entonces, eso, decir que el anticapacitismo, algunas de las apuestas que propende en contra de esto, de lo que Robert McGruer llamaba la capacidad corporal obligatoria, el armario creep, que es como el armario chueco, el armario, el closet donde nos metimos para supuestamente creer que somos seres autosuficientes y que no necesitamos de la otra persona, pues bueno, se propende por la interdependencia, se propende por el cuidado, se propende por pensarnos unas formas donde necesitamos y necesitan de mí, ¿sí? Eso creo que como respuesta primaria. Mm, bueno, creo que algo más que también podemos compartir desde la tesis de pieles parlantes es como el capacitismo se ha reflejado un poco en la infantilización, un efecto cotidiano que tiene el capacitismo, por ejemplo, cuando las personas ciegas vamos con un guía, es como, ah, le hablan a la persona guía, pero no le hablan a una, como la máxima para mí fue en un aeropuerto en apartado aquí en el Urabá, cuando nos devolvíamos con unos compañeros. Siéntala, quítale los zapatos.
le dijeron a un amigo mío y pues yo soy una persona que puede, o sea, yo estaba de pie, a mí me hubieran podido hecho decir, oye, quítate los zapatos, porque para mí normalmente ya me quitan los zapatos en los aeropuertos porque llevo botas de plataforma. Pero no, le dijeron a mi compañero, quítale, siéntala, quítale los zapatos. Y yo le dije, ya oíste, perra, quítame los zapatos. Pero fue un performance en tónica que a mí me dio mucha rabia. Pero nos cagamos de la risa mi compañero y yo porque pues era como, bueno, nos están diciendo que te quite los zapatos. Y en realidad eso responde a la infantilización, a que creen que las personas con discapacidad no responden por sí mismas. Y se refleja un poco en las instituciones, ¿no? Como cuando algunos doctores le preguntan, ¿y qué tiene ella o qué tiene él? Mamá, ¿y qué pasa? O sea, y no le preguntan directamente a la persona, siempre y cuando, o sea, una vez puede entrar con acompañante, pero no significa que esa persona deba responder por una, porque quien va a pedir la cita médica es una, ¿sí? Hay un montón de ejemplos que de pronto podemos ir desarrollando más adelante, pero otro que me llega es el porno inspiracional. El porno inspiracional es como un término con el cual se ha intentado academizar el hecho de que diferentes cosas que hacemos las personas con discapacidad son sobreestimadas. Yo hace años lo llamaba la sobreestimación. Y era como, bueno, esa persona cruza la calle, ya, normal, cruza la calle. O bueno, esa persona vive sola, esa persona vive sola. Esa persona trabaja. Pero resulta que diferentes empresas grandes, ustedes lo pueden ver en anuncios de bancos, en anuncios de donde he visto más. Espérenme. Anuncios de bancos, anuncios de canales, la Teletón que fue tan nociva para Latinoamérica. Vamos a hacer un paréntesis. La Teletón fue muy nociva en Latinoamérica porque era una IPS que en vez de, creo que no está mal recoger plata a nombre de alguien, es molesto de por sí, pero pues bueno, pero Teletón cometía un error grave y era que no solo lo hacía a nombre de alguien, sino que era con la caridad, ¿sí? Con hacer ejemplificar que las personas con discapacidad eran personas susceptibles de lástima, susceptibles de ser exotizadas, susceptibles de que, oh, miren, Clarita no tiene una pierna, pero Clarita baila. Todos aplauden a Clarita y era una mierda porque entonces Teletón se volvía un espacio no solo donde se hacía porno miseria, que por eso usé esta palabra de porno inspiracional, no solo Clarita era víctima de porno miseria, sino que Clarita ayudaba a lavar los dineros de un montón de empresas grandes de estos países latinoamericanos, donde en vez de contratar a personas con discapacidad, donaban plata para que les descontaran, que les hicieran descuentos tributarios. Entonces esas empresas no solo no contrataban a personas con discapacidad que de pronto por ley están obligadas a contratar un porcentaje, sino que donaban a fundaciones que creaban de su mismo bolsillo, entonces era un cambio de bolsillo, ¿no? La fundación de tal centro comercial le da a la fundación de tal centro comercial y era como, era la plata que se pasaban de un bolsillo a otro. Entonces a las personas con discapacidad que les llegaba mercados, una que otro apoyo en movilidad, plata, pero era asistencialismo y no cambiaba las realidades de esas personas. Seguía sometiendo a las personas con discapacidad a los mismos estados de pobreza. Entonces, bueno, Teletón, aunque todavía se realiza, fue muy nocivo y sigue siéndolo para Latinoamérica y para las personas que habitamos con discapacidad en Latinoamérica. Eso para que igual lo googleen y lo pillen. De verdad que fue un show nocivo. Y bueno, creo que quisiera seguir con... Ah, sí. Hay algo importante, es, bueno, actualmente se están reformulando muchos de los discursos que tenemos, tanto especistas, tanto machistas, tanto sexistas, y creo que también es importante poner un poco la lengua en la llaga anticapacitista.
porque el lenguaje capacitista a veces también pasa y se nos sale, o sea, se nos sale todo el tiempo, así como todos decimos hijo de puta y nadie piensa, ve, y un hijo de una puta que piensa, asimismo nos pasa con, es que estuve ciego, qué estúpido fui, ah, qué imbécil, qué loco, ah, no, no hay peor pues, ciego que el que no quiere ver, la sordera de la gente. A veces tenemos unas expresiones que dan a entender que una persona sorda, ciega, loca, estúpida, paralítica, chueca, tullida, lisiada, que todo este montón de personas son inferiores o que no queremos ser como ellas. De los mismos creadores de, en Colombia usamos mucho lo maricano. No me hable de maricadas. Tan marica. Mucho gay. ¿Sí? Creo que no es algo que podamos reformular pronto. Yo también digo a veces, marica. Pues, y sí, y pasa, pero a lo que quiero referirse que si nos tratamos de pensar el anticapacitismo o para entender qué es eso de capacitismo, también pasa por entender que tenemos unos lenguajes donde escupimos o inferiorizamos a las otras personas que creemos diferentes a nosotros, ¿sí? Como, voy a trancas y a mochas, o, es que eso es dar palos de ciego. Tenemos un montón de expresiones que dan a entender que las formas neurodivergentes o corporalmente distintas de funcionar son algo inferior, algo no deseable. ¿Mm? Contra todo esto, pues bueno, creo que ha habido, y bueno, yo soy profe, entonces aquí para arriba les voy a echar el carreto de profe. Bueno, nos hemos pensado como, antes se tenía como este modelo religioso caritativo de la discapacidad, ¿no? Donde había un castigo de Dios. De hecho, a quien quiera echar el googleo, Tiflos es la isla griega donde arrojaban los ciegos a su suerte, por ejemplo. ¿Sí? Y pues de aquí que existan tiflólogos, tiflólogas. En la pedagógica tenemos el centro tiflotecnológico, Hernando Pradilla Cobos. Y o sea, no quiero desmeritar al centro tiflotecnológico, fue mi centro de operaciones, viví allí, fui feliz allí. Pero lo que quiero referir es que Tiflos es una raíz griega que daba a entender sobre una isla donde arrojaban a los ciegos a su suerte. Y eso nos da a entender un poco que había un modelo castigador de, pariste un niño ciego, ¿qué hiciste, perra? Castíguenla, lapídenla. Sí, había como un juzgamiento muy duro. Cuando uno va a veces a las regiones, todavía en Colombia, a buscar en poblaciones rurales, a buscar población con discapacidad, es muy duro porque dicen, no, no hay. Y no es que no haya, la mayoría de las regiones de Colombia todavía ocultan a sus chicos, chicas con discapacidad y los amarran, los esconden, los ponen a tareas netamente en la casa, ¿sí? Hay grupos indígenas donde todavía se asesinan los niños que nacen con ciertas deformidades o discapacidades porque se consideran un castigo. Y ese modelo, pues bueno, sigue pendiente, sigue todavía vigente. Después de ese, aunque no se ha extinguido este, después de ese nos vendríamos a pensar que la ciencia occidental trajo el modelo médico rehabilitador, un lugar desde donde se entendía que, bueno, nació chuequito, listo, nos toca reformar para rehabilitar, para normalizar. Y en eso se ha basado mucho de la formación, por ejemplo, para personas con discapacidades, para las infancias. Mm, al respecto, yo también sentiría que uno igual tiene que cumplir con ciertos códigos sociales en la vida. Yo creo que todas las infancias son rehabilitadas porque toda infancia es bien rebelde y todas las infancias son rehabilitadas, pero hay un énfasis muy fuerte sobre las infancias con discapacidad, sobre cómo se deben comportar, qué deben hacer, qué no deben hacer, ¿sí? Mm, y creo que esto me lleva a otro punto y es hablar de la educación. Porque, bueno, este es el enfoque que yo quería darle desde el principio. Todo esto fue contexto, no se aburren. Pero entonces, en la educación, pues el voltaje.
porque en la educación tenemos precisamente, no solo por el modelo de rehabilitación del cual acabamos de hablar, donde intentamos que aquella infancia sea una persona normal, que se porte bajo ciertos códigos, entonces intentamos eso, el estudiante ideal o estándar. El estudiante ideal o estándar, aquel que está callado, copiando en el pupitre, mirando para abajo, que solo alza la mirada para ver al tablero, que a duras penas le mira la cara al profe ya. O sea, y está ahí, tin, 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 concentrado, dándole. Y ese estudiante ideal o estándar es retado pues también por las infancias o adolescencias con discapacidades, porque no llega. Mm, no llega por diferentes razones, digamos. No llega por un lado porque sus formas físicas o intelectuales o emocionales no dan para eso, y ese es un punto a reconocer, pero también es cierto que el ideal, el estudiante ideal o estándar, pues no existe. Digamos que la gente lo ha moldeado a punta de golpes en el pasado. Creo que hasta el 2000 acá en Colombia se dejó de dar regla. Pero a eso. Antes lo hacían a los golpes, ahora se hace con notas. Lo hacemos de diferentes formas en las cuales los estudiantes necesitamos que cumplan con una forma de ser y estar. Sobre todo que sean estudiantes que, digamos, se adoctrinen a estar en un pupitre así sentaditos 6 horas para que luego estén 6 horas trabajando, 6, 8, 10 horas trabajando en una oficina, ¿sí? A la larga, eso lo desarrollaría más Michel Foucault en sus análisis sobre las sociedades de control y las sociedades disciplinares. Creo que fue en Vigilar y Castigar, pero habla de eso un poco más, a quien quiera pillarse más carreto de lo que yo estoy diciendo, porque aquí solo es un abrebocas, pero es eso. Se habla un poco de cómo la educación permite esos lugares donde pues eso, donde se nos enseña a cumplir con unas formas de posturarse, formas de comportarse, formas de responder, formas de dirigirse, formas de hacer caso. Y bueno, claro, creo que tanto Foucault como yo misma analizamos más las escuelas populares porque en las escuelas de clases medias se propende también por unas libertades diferentes. Los códigos de opresión igual están. Los códigos de haz caso, responde a, cumple con, lleva tal, ¿sí? Y tienes que llegar a. Pero es verdad que en las clases medias los códigos funcionan de otros lugares y las posibilidades, ¿no? Mm, yo creo que también hablando de esto educativo, bueno, esperen, a todo esto, a lo anterior, yo creo que hay una respuesta muy interesante que han desarrollado las personas mediadoras, las personas de educación especial, las personas tiflólogas, las profesores y profesoras que se han pensado un poco cómo mm, contrarrestar los dolores que sufren las infancias y adolescencias con discapacidad, y es la flexibilidad curricular. La flexibilidad, la flexibilidad curricular responde a que yo no necesito vamos a inventarnos un nombre, que Pepito y Pepita cumplan con cánones de superioridad, de que lleguen al excelente. Yo lo que necesito es que ellos y ellas lleguen a cumplir con un logro, y es entender, no sé, las sumas, las restas, los valores, ¿sí? La ciudadanía, no sé, dependiendo de la materia que uno quiera desarrollar, es importante que uno flexibilice el currículum con los chicos, chicas con los que está trabajando, porque sin eso en realidad no solo va a frustrar a un montón de pelados y peladas, a un montón de infancias, sino también va a seguir generando estas brechas tan duras. Y hay un reto muy grande, porque entonces hay profesores, profesoras que se paran desde un lugar disciplinar como, y entonces le voy a regalar la nota. Me parece un poco ególatra de esos profes, porque es que ellos no, o sea, la nota es una nota. La nota no, aunque la den ellos y ellas, en realidad solo es un número.
Y aunque nos frustró a muchos y a muchas, porque yo, por ejemplo, claro, hubo materias donde me dieron bajas notas y me siento toda estúpida, pero una va entendiendo en la adultez, pues que esas notas en realidad no te definían, ¿sí? Es decir, eso no define al sujeto, así como otra cosa anticapacitista es pelearse la diagnosticación excesiva porque eso responde a patologizar y a medicalizar. Medicalizar o patologizar básicamente se refiere a que yo piense que porque, Nicolás tiene TDA, entonces yo desde ahí entiendo que Nicolás no puede o entiendo que Nicolás sí puede. En realidad es el diagnóstico no debería determinar a ese niño Nicolás o a esa niña, sea como se llame. Ese diagnóstico solo es una guía. A mí como profe, yo siento eso. A mí me sirve como guía, listo, 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 hágale. Ya voy entendiendo que si el psicólogo, el psiquiatra, un doctor dictaminó esto, pues me sirve para... Pero eso no tiene por qué determinar que yo diga sus potencialidades. Eso lo determino yo, un profesor, un pedagogo, que estoy con esa persona, esa infancia en su clase, y determino como, bueno, listo, no me llega o sí me llega, me supera o no supera estos cánones. Listo, flexibilizo curricularmente. Y es una exigencia dura, sobre todo en el sector público, porque los profesores y profesoras sostienen salones con demasiada cantidad de estudiantes. De allí que, por ejemplo, haya una demanda también no solo por fortalecer la precarización docente, que es algo que los sindicatos llevan peleando años, para la salud, para el número de estudiantes que tiene, para los refrigerios, para las calidades del colegio, para lo rural, para la infancia, para la educación en la nocturna. Mm, Lo que hay son demandas en torno a eso. Pero entonces, esta se suma un poco, la verdad. Esta se suma y es un poco el estudiante, la estudiante que demanda que una esté atenta, ¿sí? Y bueno, es un reto grandísimo, o sea, que pues también nos pasa por seguir exigiendo en las calles los derechos de nosotros como maestros, pero también las calidades que les podemos brindar a los y las estudiantes. Em, la accesibilidad digital, por ejemplo, cuando uno camella mucho en entornos digitales, pues lo mismo, es un reto anticapacitista pensarse como yo facilito que mi estudiante acceda a la educación. Este año me pasó algo hermoso con una maestra de el Colomboamericano, que es un instituto totalmente sectario, es un instituto del cual yo podría despotricar muy duro porque se equivoca en demasiadas de sus posturas, pero la maestra con la que yo llegué a estudiar un nivel semi-intensivo le metió toda la ficha y yo siento que igual si no es por ella, no pasa, ¿sí? Eso es muy frustrante porque entonces uno a veces depende de la voluntad política del maestro, de la voluntad ética del maestro o maestra para realizar las cosas. Y me ha pasado un montón de veces, anécdotas que voy a contar. Entonces, en séptimo, la profesora Sonia García fue la que me empezó a enseñar a hacer unos mapas en pergamino, en papel pergamino, en puntos. La señora, la profe los hacía a mano y le ponía las letras y me decía, dígale a su hermano que le lea esto y usted se los aprende. La otra semana de evaluación. Y yo, ¿qué? Y yo, bueno, y la verdad tengo un gusto muy grande por la geografía, la historia y la geopolítica. No solo por la profesora Sonia, pero es verdad que ella me ayuda a entender los mapas de Europa, América, África, Asia, ¿sí? Y todavía es a hoy cuando escucho noticias geopolíticas de todas las guerras que hay actualmente y un montón de cosas, la recuerdo a ella y recuerdo sus mapas, ¿sí? Y es algo que se quedó en mi mente. Entonces, ella desde su lugar lo hizo. O una profesora, Olga Lucía González, creo, Olga González, quien siendo de biología me enseñó a jugar ajedrez. Años después yo terminaría jugando ajedrez en la Liga de Bogotá un tiempo y fue muy poderoso porque yo decía como, bueno, chao. Y entonces eso fue poderoso porque no solo era la profe de biología, sino me enseñó a jugar ajedrez. Entonces ese plus que a veces hacen algunos maestros no debería ser porque es que yo siento que esto debería ser una fortaleza institucional, pero es verdad que son los y las maestras quienes van rompiendo un poco esas brechas de accesibilidad
como sucedió en el Colombo, donde la profesora le metió toda la ficha, porque yo entré muy frustrada, además pagando re caro, esos niveles son carísimos. Y, y ella hizo muchos ajustes para que yo no tuviera que, porque todo es, además es una clase virtual, entonces hay Padlets, hay Kahoots, hay formas de interactuar que son netamente visuales desde lo virtual. Mm, Ay, yo no sé si hay preguntas en el bichero, yo solo estaba hablando, pues me encanta. Mm, Continuaría hablando un poco, bueno, aparte de estas anécdotas, creo que también hay un borrón epistémico muy duro con las discapacidades y es como, claro, por ejemplo, desde las posturas trans y LGBT también se habla de que hay un borrón epistémico en hablar de los cuerpos trans, los cuerpos gays, los cuerpos lésbicos. Creo que también hay un borrón epistémico muy duro en hablar de los cuerpos discas, porque uno como que normalmente lee las personas con discapacidades de los lugares como el Lazarillo de Tormes, o Heidi y Clarita que andaba en silla de ruedas y Heidi la empujaba por la pradera de Suiza. Abuelito, ¿por qué Clarita usa silla de ruedas? O sea, eran unos lugares muy, no solo secundarios, sino también que exotizaban un poco la figura de aquella persona con discapacidad, ¿no? Entonces, ese borrón epistémico creo que hay que irlo rompiendo un poco. Yo he notado grandes avances académicos. Creo que me falta leer novelas. Si alguien por ahí en lo virtual puede sugerir novelas o formas, por ejemplo, sí, como que yo lo he leído en lo académico, o sea, Robert McRuer es uno de ellos, quien habló de la teoría chueca, que yo lo cité hace una media hora. O una misma que hemos hecho textos académicos hablando de la discapacidad, el capacitismo, el contracapacitismo. Pero creo que faltan esos escenarios donde las personas discas sean un poco más visibles de una forma diferente. Bueno, ahora que me acabo de acordar, hay una película española o gringa, no, creo que es inglesa, perdón, se llama Con faldas y a lo loco en español. Y es de un hombre ciego y un hombre sordo. Creo que tiene muchos clichés machistas y de comedia, pero eso se acerca un poco a lo que yo propongo y es como hablar de esas cotidianidades, hablar de las cotidianidades de la gente con discapacidad. Que no pasen por el exotizar, por el decir, ay, Almodóvar creo que también tiene una versión muy bacana de... mm, olvidó la película, pero hay una película donde un hombre ciego es protagonista. Eh, y igual, nada, recaen algunos clichés, pero creo que hay que caminar hacia eso, a que se haga explícita las existencias, ¿no? Sin exotizar, sin decir que son superhéroes o que son... Porque es una cotidianidad, ¿no? Mm, Creo que para romper con el capacitismo se necesita eso, cómo miramos diferente, cómo comunicamos diferente, ¿sí? Cómo la discapacidad, por ejemplo, deja de ser un insulto, que era lo que mirábamos atrás con el lenguaje capacitista, eh, y que es lo primero, en mi infancia, lo primero que a los chinos les saltaba cuando nos pegábamos era ciego hijo de puta. Sí, y sucede todavía, o sea, y me lo diría marica hijo de puta, negro hijo de puta, o sea, uf, todavía las cuestiones racistas, machistas y capacitistas son las primeras que les saltan a las personas para, pues para ofender a la otra persona, ¿no? Entonces, creo que eso es importante para ir retando nuestro capacitismo cotidiano, porque bueno, yo lo hablo desde un lugar educativo donde digo, listo, la flexibilización curricular, pero en lo cotidiano creo que pasa por eso, por pillarnos y pensarnos que hay algunas palabras que utilizamos ofensivas que, bueno, porque son ofensivas. Sí, alguna vez en un Transmilenio un muchacho con otra señora se discutían muy duro y él le usó sobre ella la palabra mongólica. Y con mongólica la quería llamar retrasada, boba, tonta, ¿sí?
Y no solo eso, sino que ella también se sintió ofendida y todos los que estábamos en el vagón quedamos como, ¿por qué le dice mongólica? Y yo, que ya más o menos entendía el nivel de lo que implicaba eso a nivel académico, pues yo decía, qué duro que él crea que esa es una palabra ofensiva y que todos en este vagón creamos que es una palabra ofensiva, porque pues eso lo hace una palabra ofensiva, el que todos validemos que eso sea una palabra que está ofendiendo a esa persona, pues sustenta que el insulto que propendió esa persona tenga validez. Y bueno, eso en cuanto a los insultos que a veces se lanzan con las personas con discapacidad o sobre discapacidades en específico. Mm, Creo que algo también a analizar es la falsa amabilidad o lástima. Eso es muy duro a nivel capacitista porque a veces sentimos que el sobreadmirar a una persona, ¿no? Como, ay, la veo cruzando la calle y, "Ah, es que ustedes son muy berracos, es que uno se queja todo el tiempo y usted, ¿cómo es? Uno que tiene todo y se queja todo el tiempo y yo, esta persona está leyendo que es superior a mí, porque claro, como tiene todo y yo no tengo todo." Pero entonces esas palabras en realidad refuerzan un sentir interno colectivo de que hay personas completas y hay personas incompletas. Creo que no hay necesidad de decir eso, digamos que una persona puede apoyar a otra sabiendo que algún día uno mismo va a necesitar el apoyo. O sea, sabiendo que, sí, porque es que hay personas también en la calle, no, yo les ayudo a ustedes porque es que Dios me lo premia. Y, y es como que, o sea, ¿por qué? Pero es la persona desde sus creencias religiosas, desde sus creencias dogmáticas o desde su forma de sentir, que cree que en realidad está haciendo un favor grande, como, no, si yo no hago esto, esa otra persona se muere sin mí. Y también subestimando la agencia que tiene la otra persona. Eso no implica que las personas con discapacidad no necesitemos ayuda en las calles y más ahorita, por ejemplo, a quienes nos ven desde otros lados, Bogotá está vuelta a mierda, Bogotá está 60% en obras, es decir, que la mayoría de calles están en construcción, hay muchas lonas, el mapa cambia seguido, sobre todo hacia los lugares donde se está construyendo un supuesto metro. O sea, todo eso hace que efectivamente necesitemos apoyos, pero de ahí a sentir o a creerse mejor que nosotras porque ellas no necesitan los apoyos, eso es muy frustrante y hace remarcar esas diferencias. O sea, algún día pueden ser esas personas las que necesiten. Yo creo que eso no lo había notado en mis apuntes, pero ahora que lo pienso hablando conmigo misma, la vejez, uno le tiene mucho miedo a la vejez, tal vez es porque es verse en estados de interdependencia. Hace una media hora atrás, una hora atrás, hablamos de la interdependencia como apuesta contracapacitista. Y es por eso, porque creo que nos cuesta sentirnos seres frágiles, nos cuesta sentir que o pensar que alguna persona necesita apoyarnos, ¿sí? Desde cosas tan sencillas como cruzar una calle o mirar un bus como vecino que dice ahí, ese bus de allá, ¿para dónde va? ¿Sí? Hasta cosas como ir a cagar al baño, ay, qué pena, es que yo no puedo ir solo, sola. Todas esas cuestiones nos generan una sensación de pérdida de control, de rompimiento con la autosuficiencia capitalista, de vergüenza, porque además son funciones que deberíamos cumplir por sí mismos. Y, y pues creo que eso es lo que también la gente ve, la gente ve con mucho susto eso en nuestros cuerpos, ¿no? Eso de depender. Y porque lo ven así, solo dependencia. La gente no piensa que algún día a necesitar de eso. Mm, Entonces, bueno, están esos temores con la interdependencia, están esos temores que yo acabo de encontrar con la vejez. Ay, miren que una fórmula anticapacitista también que me encontraba era como, bueno, hay que pillarse esto de, hay que,
los apoyos uno puede intentar brindarlos en la calle. Es verdad que a veces la gente dice, ay, es que yo no les ayudo porque se ponen bravos y pues obvio, sí, marica, ustedes no saben si la otra persona ya viene frustrada desde hace unas cuadras atrás buscando dirección, tropezándose. Ustedes no saben en qué condiciones vienen, entonces yo diría que hay que disminuir esa frustración interna y no tomárselo personal, sino también saber que a veces las personas necesitan esos apoyos en un momento específico y pues si lo rechaza, pues ya, adiós. Pero eso de sentir que es con uno, pues difícil. Difícil porque nunca es con las otras personas necesariamente. Y mm, dentro de esos apoyos anticapacitistas que yo pillaba está, por ejemplo, en lo cotidiano, como no agarrar los artefactos de la otra persona. O sea, si usted le agarra la muleta a alguien y se la mueve, se va a caer, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, a veces la gente le coge el bastón a las personas ciegas en la calle, venga, le ayudo y ¡pah! Agarra el bastón. Eso a la persona la deja más ciega que antes. O sea, le deja sin establecer su apoyo, sin ubicarse, sin tocar el piso. Entonces, Sí, eso claro. solo complica todo y pues una forma anticapacitista y muy potente de ayudar es no invadir los artefactos, los instrumentos que la persona lleva. Bueno, finalmente yo, más allá de lo cotidiano, quiero cerrar con que desde Pieles Parlantes lo que hicimos fue, bueno, en los módulos que ustedes pueden revisar en el capítulo 3 y 4 de nuestra tesis, Pieles Parlantes, apalabrando un chisme pedagógico, sentires de una identidad comunitaria, está que, bueno, mm, nosotras empezamos a revisar cuáles eran los efectos de capacitismo que sentimos sobre nosotros. Sí, eso fue muy duro porque, bueno, nos tocó activar lo sensorial, moldeamos arcilla, ¿sí? Rescatamos las partes del cuerpo que de pronto a veces uno no explora en clase, no es que nos estuviéramos toqueteando todo el tiempo, sino digamos que lo que intentamos fue como que el cuerpo se activara y eso fue potente para encontrar que, por ejemplo, algunas personas de nosotros y nosotras no habíamos reconocido que necesitábamos apoyos, ¿sí? Vuelvo a lo que se dijo hace una hora y piola, y fue que la autosuficiencia capitalista nos enseñó a que debemos depender solo de nosotros, el individualismo, eh, todas esas cosas han hecho daño en que creamos que necesitemos apoyos y a veces no nos hacen darnos cuenta, sumado a un sistema de salud que cada vez se privatiza más, al menos en Colombia, donde la salud no es entendida como un derecho, sino como un servicio. Entonces, recuerdo el caso de una parcera, una compañera de Pieles Parlantes que se dio cuenta que ella era disléxica, ella no lo sabía. Y nosotras no lo determinamos como médicos, no, nadie, todos éramos propios, sino que ella se empezó a dar cuenta, oiga, yo necesito una lupa. Y desde entonces, todavía no se ha titulado la pedagógica, ya lo va a hacer este año. Ella utiliza la lupa, utiliza las lupas magnificadoras que le permitan a ella leer las fotocopias con un mejor contraste, con un mejor color, ¿sí? Ese es uno de los muchos casos donde nos dimos cuenta que uno a veces tiene ciertas, eh, no sé si llamarlo discapacidades ocultas, pero sí formas de funcionar distintas que no fueron reconocidas ni en la educación, ni en la familia, ni en otras instituciones sociales y pues que eso es importante descubrirlo, de ahí la importancia de desarrollar no solo la metodología de pieles parlantes, sino pues diferentes formas en cómo podamos hacer unos espacios menos capacitistas y pues ya que estamos en esta cerrando los tres módulos, pues también menos machistas y menos clasistas. Em, ya, creo que entonces esto es este es el último espacio que generamos por ahora. Nos quedan pendientes muchos más. Digamos que también es importante no solo seguir dialogando estas tres categorías, clasismo, sexismo y capacitismo, sino también seguirnos pensando cómo generar espacios donde como humanos y humanas pues estemos un poco más tranquis, que no necesitemos presión para existir y que nuestras formas no sean tampoco una carga para otras personas, porque a veces también, sobre todo hablar de discapacidad o de capacitismo, implica a veces reconocer que los y las cuidadores, por ejemplo, hablan de una carga extra,
¿sí? Una carga que algunos le aducimos al Estado, algunos le aducimos a otras formas de cómo no se nos ha desarrollado curricularmente, por ejemplo, desde la educación. Pero bueno, que lo sigamos charlando, problematizando y sobre todo exigiendo. Ah, bueno, y organizarse también es importante. Pues bueno, yo creo que potencia un poco no solo el trabajo de Pieles Parlantes y de Itacho, sino también pues como seres humanos que estamos viviendo esta vida y pues vamos a ver qué dejamos del mundo cuando nos muramos. Entonces nada, gracias totales a todos y a todas, a quienes también lo observen en diferido. Y bueno, nada, si algún día algún comentario llega a Itacho o a Pieles Parlantes de estos tres espacios que intentamos realizar, donde problematizamos clasismo, sexismo y capacitismo con enfoque en la educación y desde Bogotá, Colombia, pues nada, les agradecemos un montones. Y ya, gracias.